Buenos días chicos, buenos días, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestra actividad. Hoy sí he hecho una pequeña grabación para poder ayudarnos, ¿ya? En nuestra área, primeramente chicos, el área del día de hoy es comunicación. Hoy vamos a trabajar en el área de comunicación. Nuestra actividad es conocemos cómo se organiza un reportaje. Recuerdan que les dije que al final van a elaborar ustedes un reportaje, entonces, pero primero vamos a saber cómo se elabora. Vamos a conocer su organización, cuáles son las partes, qué es un reportaje, su estructura vamos a conocer el día de hoy, ¿ya? Muy bien, a ver, ¿qué tenemos? Pero antes de iniciar, tenemos una pregunta. ¿Qué es un reportaje? ¿Qué será un reportaje? ¿Tienen idea qué será un reportaje? Algunos quizás sí, otros tal vez no. Vamos a ver qué es un reportaje. El reportaje es un género periodístico que consiste en la narración de sucesos o noticias de cualquier tipo, las cuales no siempre tienen que ser de temas actuales, pueden ser de repente de la historia, reportaje a la historia, a las costumbres, a las tradiciones. No necesariamente va a ser un tema actual del momento. También se hace, por ejemplo, el tema actual, el que estamos viviendo, la pandemia del COVID, ¿no? Entonces han hecho varios reportajes. Ustedes en la televisión incluso habrán visto, habrán leído en los periódicos, en las revistas, reportajes que se hace sobre el tema actual que viene a ser el COVID. Pero también habrán leído reportajes que se hace de la historia, de las costumbres, un reportaje sobre la cultura inca, reportajes sobre la cultura maya, la cultura azteca. Entonces son temas también, por eso se dice no necesariamente tienen que ser temas actuales. Pero ¿quién realiza este reportaje? Lo realiza un periodista, por eso dice de género periodístico. Lo va a realizar un periodista. Él nos va a narrar, va a describir en su reportaje. ¿Recuerdan ustedes a este periodista? Manolo del Castillo, sí, ¿no? Quizás algunos sí, otros dirán, ¿quién será ese periodista? ¿Recuerdan ustedes en Canal 7 o TV Perú? Hay un programa, me imagino que sí lo deben haber visto, Reportaje al Perú. Muy bien, él lo conduce, este periodista lo conduce, él narra, describe los lugares a donde él visita, ¿no? Va a conocer las tradiciones, las costumbres de los diferentes pueblos. Entonces, él realiza reportajes. Bueno, vamos a ver ahora. Ya, entonces, hagamos un resumen. ¿Qué es un reportaje? Es un género periodístico. ¿En qué consiste? En la narración de sucesos o noticias de cualquier tipo. No necesariamente tienen que ser temas actuales. ¿Quién lo va a realizar? Un periodista. Un periodista. Muy bien, ahora sí ya sabemos. ¿Cuál es nuestro propósito del día de hoy? El propósito, dice, es leer un reportaje para saber cómo se realiza. Para ello, identificarás la estructura externa del reportaje y analizarás su contenido. Reflexionarás sobre este texto y comprenderás su utilidad como práctica social. Muy bien, nuestro propósito es esto de acá. Leer un reportaje para saber cómo se realiza. Muy bien, vamos a ver. Para eso tenemos acá un primer reportaje. Este reportaje, ¿de qué trata? ¿Cuál es el título? El guión, dice, ¿no? ¿A qué periódico pertenece? A La República. Podemos ver, miren, acá está la estructura de este reportaje. Titular, la entrada, en esta parte de acá, ¿ya? En esta parte te voy a mover esto para acá, muy bien. En esta partecita, chicos, podemos ver que la fecha, el nombre de la persona que lo escribió y el cuerpo de este reportaje, que está formado ¿por qué? Por párrafos, ¿no? Acá tenemos la entrada o la entradilla. Vamos a verlo a continuación de esta forma. Acá está, ¿ves? Acá lo tenemos más grande. Podemos ver el nombre del periódico, La República, el titular. ¿Pueden ver el titular? Miren qué grande es, ¿no? Es grande, colorido en algunos casos. ¿Y cuál es, por qué creen ustedes que el titular es grande? Justamente para captar la atención del lector,
es lo que nos va a impresionar a nosotros. La imagen también, la imagen tiene que tener relación con el título, chicos. Si aquí habla del guión, pues tiene que haber una imagen del guión. La entrada o entradilla, como lo vemos acá, acá dice entradas, pero también se le llama entradilla. ¿De qué trata? ¿Qué es lo que debe haber ahí? El propósito de esta entrada o entradilla es la de atraer la atención del lector. Cuando nosotros comenzamos a leer, leemos esta partecita. Y si vemos que esto nos interesa, entonces vamos a leer todo el texto. Lo vamos a leer con mucha atención. Miren, acá lo tenemos. ¿Qué les dije antes? La fecha de cuándo se escribió este reportaje y el nombre del periodista, en este caso es Raúl Mendoza, él escribió el reportaje. Los párrafos que forman el cuerpo, los subtítulos que hay en este reportaje. Muy bien, vamos a ver, acá tenemos otro reportaje. El reportaje es la festividad de los negritos, ¿no? Muy bien, acá tenemos justamente el reportaje, podemos observar las imágenes, vemos la fecha, quién lo escribió, los párrafos que pertenecen al cuerpo. Acá lo tenemos más amplio para poder guiarnos. Mire, el título, titular, festividad de los negritos. Ah, pero me estaba olvidando, ¿de qué? ¿A qué periódico le pertenece este reportaje? Al periódico El Peruano. ¿Recuerdan el anterior a qué periódico era? Al de la República, ¿no? Que hablaba del guión. Ahora, este es El Peruano. ¿Y en El Peruano de qué nos habla? ¿De qué nos van a contar? La festividad de los negritos. Ese es el titular. Y la entrada o entradilla, ¿de qué nos habla? Ah, nos dice que nos habla del nacimiento del niño Jesús, ¿no? El nacimiento del niño Jesús se celebra en todo el Perú católico con devoción. ¿Qué más? Nos está aquí narrando o nos está describiendo, nos está contando, nos está dando otra información que depende de esta entrada o entradilla, nos va a despertar a nosotros los lectores el interés por seguir leyendo. Las imágenes que ustedes ven acá ¿tienen relación con el texto o con la entrada o entradilla? Claro que sí, ¿no? Los negritos, acá está festividad de los negritos, aquí está la imagen relacionada al título principal, el nacimiento del niño Jesús relacionado a la entrada o entradilla. Muy bien. Acá tenemos, el texto ya está más grande. ¿Qué tenemos? Así como el anterior, la fecha. ¿Quién escribió este reportaje? El periodista Gabriel Valdivia, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos el cuerpo del reportaje. Aquí están los párrafos, ¿ves? Estos párrafos forman parte del cuerpo del reportaje. Las imágenes que ya la hemos visto anteriormente. ¿Qué más tenemos? Tenemos los subtítulos, ¿ves? Los subtítulos, los previos, las cofradías, los mayordomos. Todos ganan. Esos son subtítulos, los subtítulos de el cuerpo del reportaje. Luego también dentro de este texto que tenemos acá, que es el reportaje, vamos a encontrar a los entrevistados. ¿Quiénes son los entrevistados? Las personas a las cuales se le ha preguntado por esta costumbre. Por ejemplo acá, miren, Padre Osvaldo. Ah, ya, él es uno de los entrevistados. ¿Qué le habrán preguntado? No sé, después nos vamos a enterar cuando lo vamos a leer. ¿Habrá otro entrevistado? A ver, busquemos. Ah, acá hay otro entrevistado. Jorge Chávez asegura que cada negrito... Entonces, ¿ves? No, ellos son los entrevistados. Quizás habrá otro por acá, no lo sé. Ustedes lo van a identificar. De repente hay más de un entrevistado. O habrán 2, 3, no lo sé. Entonces, ustedes cuando hagan la lectura lo van a descubrir. Vamos a ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué temática abordan? A ver, tenemos acá una pregunta. Los temas de los reportajes anteriores, ¿qué temas abordaron? ¿Recuerdan? Si el diario La República, ¿qué tema abordó? ¿Sobre qué habló? Sobre el guión, ¿no? Y el del peruano, ¿sobre qué tema habló? Sobre el baile de los negritos. Muy bien. ¿Qué extensión tiene? A ver, eso vas a pensarlo. ¿Qué extensión tendrán esos textos? ¿Será pequeña? ¿Será grande? ¿Qué opinan ustedes? ¿En qué se parecerán? ¿Ustedes creen que se parecen o no se parecen estos textos? A ver, ustedes van a responder. En forma oral van a responder estas 3 preguntas. No es necesario que lo escribas esto en tu cuaderno.
Ahora dice, escribe en tu cuaderno esto sí. Vas a escribir en tu cuaderno ¿qué? Vas a realizar un pequeño cuadrito, así como el que tú ves acá. Vas a poner reportaje, texto 1, texto 2. En el texto 1, el titular, ¿cuál era? ¿Recuerdan el del diario de la República? ¿Cuál era el titular? Sí te acuerdas, ¿no? ¿Y cuál era la entradilla? ¿Recuerdas la entradilla? Recuerda que la entradilla es el que nos va a dar el propósito para seguir leyendo. ¿Cuál era la entradilla en el texto 1? ¿Recuerdan el texto 1? Nos hablaba del guión. ¿Y cuál era su entradilla? A ver, vas a revisar. A ver, la entradilla o la entrada también, llamada entrada. Vas a ver de qué se trata. ¿Ya? Vas a tú analizar la primera idea, nada más, no es necesario que escribas todo, simplemente una primera idea, o si no tú le das una leidita y vas a ver de qué se trata y vas a escribirlo en un resumen, en pocas palabras. Texto 2, ¿de qué habló el texto 2? ¿Cuál era el titular? Vas a escribir acá el titular. ¿Y cuál era la entrada o entradilla? También la vas a escribir, ¿no? Texto 2, ¿de qué nos hablaba, por ejemplo? Del baile de los negritos. ¿Y cuál era la entrada o entradilla? Lo vas a investigar tú. Lo vas a hacer, entonces eso lo vas a desarrollar, esta tablita. ¿Qué más tenemos? Muy bien, dice, para conocer cómo se organiza un reportaje, te invito a leer La festividad de los negritos. Muy bien, acá nos están proponiendo que hagan la lectura de la festividad de los negritos. Como ustedes saben, nosotros antes de una lectura debemos de tomar en cuenta algunos pasos, ¿no? Y acá nos dice, responde en tu cuaderno. Muy bien, en tu cuaderno vas a escribir la respuesta a cada una de estas preguntas, sobre todo para los que están trabajando en cuaderno. Ya no es necesario que escribas la pregunta, simplemente pones el título, la festividad de los negritos, y el subtítulo antes de la lectura. Número 1. Lee la primera pregunta. ¿Has escuchado o leído sobre esta festividad? ¿Tú has escuchado antes hablar sobre la festividad de los negritos? Si tu respuesta es sí, pues pondrás sí, me lo dijo mi mamá, me lo contó mi abuelita, vas a explicarlo ahí. Y si tu respuesta es no, pues pondrás no, nunca lo escuché. Puede ser. Número 2. ¿Qué información crees que nos brindará este reportaje? A ver, ¿tú qué información crees que te va a dar el reportaje del Festival de los Negritos? A ver, tú piensa, vas a escribir tu respuesta en el número 2. Número 3. ¿La fotografía tiene relación con el título? ¿Tú crees que las fotografías que has visto tienen relación con el título? ¿Sí o no? Mira esa respuesta corta. Muy bien, vamos a ver. Luego nos dice, ¿sabías que el reportaje es como la ampliación de una noticia? Según la Real Academia Española, el reportaje es un trabajo periodístico y cinematográfico de carácter informativo. ¿Recuerdan lo que hablamos anteriormente? Periodístico, ¿no? Cinematográfico porque también van a grabar escenas, y periodístico porque es un periodista el que va a hacer el reportaje. Muy bien, dice. Después que ustedes van a hacer su lectura de los negritos, van ustedes van a hacer una segunda lectura con un familiar y van a dialogar sobre la información que se representa. Luego, después que ustedes han vuelto a leer como segunda vez, van a ubicar sus partes. Y eso viene a ser la estructura del reportaje. Profesora, ¿cómo ubico sus partes? El titular, ¿recuerdan cuál era el título? Yo les mencioné el título, ¿no? Les dije son de letra grande. ¿Y su finalidad cuál es? Captar el interés del lector, las letras grandes. La entradilla o entrada es la parte que nos va a atraer, nos va a llamar la atención para continuar leyendo, ¿no? La ilustración, ya ustedes saben cuáles son las imágenes. Desarrollo del cuerpo, les expliqué que estaban formados por párrafos, ¿no? Y dentro de ellos también estaban los subtemas, ¿no? O subtítulos también había dentro del cuerpo. Cierre o final, bueno, viene a ser el cierre, el final del reportaje, ¿no? Y ahí donde se concluye el reportaje. Esta es la estructura de un reportaje, no te olvides. Titular, entradilla o entrada, ilustración, desarrollo o cuerpo y cierre, final o conclusión. Muy bien. Acá tenemos la lectura de los negritos. Tú lo tienes también en tu archivo para que lo puedas leer muy bien. Recuerda
El titular. ¿Cuál es el titular? Ah, tú acá ya lo tienes, está acá el titular. ¿Cuál es la entradilla? Ah, también la entradilla o entrada, ya acá lo tienes. La ilustración. Ah, ¿cuál es la ilustración? Ah, profesora, ya encontré la ilustración. Muy bien. ¿Cuál es el desarrollo del cuerpo? Ah, profesor, el cuerpo es esto. Entonces, con tu regla vas a seleccionar. Cierre o conclusión. Busca cuál es el cierre o conclusión. ¿Qué vas a hacer acá, profesora? No entendí. ¿Qué voy a hacer? Vas a coger tus lápices de colores, una regla, y vas a señalar cuál es el título, cuál es la entrada o entradilla, cuáles son las ilustraciones, dónde está ubicado el cuerpo o el desarrollo y cuál es el cierre o conclusiones y los entrevistados. ¿De qué forma, profesora? A ver, aquí, por ejemplo, mira, acá tienes un ejemplo. Titular, aquí está. Ah, ya, pero ya le estoy entendiendo. Entrada, muy bien, vas a señalar la entrada con tus colores. Usa regla. Fotografías, ya, muy bien, fotografías o ilustraciones, muy bien, con una regla vas a señalar. El periodista, ¿quién escribió? Muy bien, el nombre del periodista. El cuerpo, acá está el cuerpo del reportaje. Los entrevistados, acá están los entrevistados. La conclusión, ¿dónde estará la conclusión? Eso tú lo vas a buscar, ¿dónde estará la conclusión? Pero tú me dirás, profesora, y yo no tengo mi material impreso, ¿cómo hago? Para los que no tienen su material impreso, obvio que no vas a escribir todo el texto. Simplemente esta parte no lo harás, pero tómalo en cuenta porque lo vas a necesitar para después. No lo harás. No lo vas a subrayar puesto que no lo tienes impreso. En cambio, el que sí lo tiene impreso va a tener que hacerlo. Usa su regla y va a tener que señalar. El que no lo tiene impreso no, pero obsérvalo, mira, identifica cuál es el cuerpo, quién es el periodista, la fecha, identifica a los entrevistados, toma en cuenta o identifica también cuál es el título, cuál es la entrada, la fotografía, toma en cuenta. No porque no tengas el material impreso, entonces no vas a hacerlo, definitivamente no lo subrayarás, no lo vas a marcar porque está en tu computadora, en tu tablet o en tu celular, pero sí tienes que tomarlo en cuenta para más adelante porque lo vas a necesitar. Muy bien, vamos a ver, ¿qué más tenemos? Ahora dice, completa esta tablita, ya esto en tu cuaderno lo vas a hacer, vas a realizar esta tablita y vas a completar esta tablita. ¿De qué forma, profesora? Partes de reportaje, ¿recuerdan? Igual los que no tienen el material impreso tienen que realizarlo en su cuaderno. Titular, ¿cuál es el título de la lectura que has leído? Festividad de los negritos, ¿no? Ya acá está, muy bien, ya lo tienes. La entradilla o la entrada. ¿Qué nos decía la entradilla o entrada? Recuerda que para esto tiene que ser las primeras ideas. A ver, yo te voy a dar un alcance. La entradilla o entrada, ¿qué nos decía? El nacimiento del niño Jesús celebra. A ver, tú vas a buscar esta primera parte de la idea y luego vas a completar, vas a leer, vas a volver a leer, porque se supone que tú ya lo has leído, vas a volver a leerlo. La ilustración, en la ilustración, profesor, ¿y aquí qué voy a hacer? Bueno, si tienes dibujitos, imágenes que correspondan en este caso, a la festividad de los negritos, lo colocarás, ¿no? Si es que lo tuvieras, si no lo tienes, lo dejas en blanco. Desarrollo o cuerpo, vas a buscar la primera idea del desarrollo o cuerpo. ¿Cómo comienza? La festividad de los negritos es, a ver, tú vas a completar, busca esta primera parte de la idea y completa. Cierre, final o conclusión. Vamos a ver cómo termina. La festividad de los negritos es un gran... también vas a buscar esta primera parte de la idea y vas a completar lo que falta. ¿Ves? Mira, ya te he dado algunos aportes para que tú puedas volver a leer, volver a identificar lo que necesitas en la lectura del texto del reportaje Festividad de los Negritos. Muy bien, vamos a ver qué más sigue. Analiza el contenido del reportaje. Muy bien, este cuadro también lo tienes que hacer en tu cuaderno o en tu hojita. Dice, periódico. ¿Cuál era el periódico relacionado a la festividad de los negritos? El Peruano.
¿Cuándo se escribió el reportaje? Recuerdan que yo les dije, miren que esta es la fecha. Tú la vas a ver ahora y vas a escribir aquí la fecha. ¿Quién fue el que lo escribió? ¿Cómo se llamaba el periodista? También ustedes lo van a buscar y van a escribir el nombre del periodista que hizo ese reportaje. Titular. Bueno, ya sabemos cuál es el titular, ¿no? Lo que está con letras grandes. El tema, ya sabe, a ver qué nos decía el tema viene a ser la entradilla o entrada, ¿no? La primera idea, una idea. Vas a escribir solamente la primera idea, algo pequeño, o un resumen así, chiquitito, nada más ahí. Ilustración, bueno, si tú no tienes los dibujitos, no lo colocarás. O de repente en palabras, ¿no? Podrás describir la ilustración a qué se refiere, ¿no? O qué tiene como imagen, de repente lo puedes describir acá. Los subtemas, ¿recuerdan que yo les dije cuáles eran los subtemas en el texto, en el reportaje, que estaba todavía incluso encerrado en óvalos rojos? ¿Recuerdan? Sí, ¿no? Los previos, las cofradías en auge, ¿qué más había? Entonces eso vas a completar acá, revisa el texto de los negritos. Conclusión o punto de vista del autor. ¿Cuál fue la conclusión? ¿Cuál es el punto de vista del autor? Esta está en la parte final, lo vas a buscar y también lo vas a escribir acá. Posteriormente, en este pequeño texto o esta pequeña extracto del reportaje, los que tienen cuaderno no lo van a escribir, ya, tampoco los que tienen su material impreso, porque esto no está en el archivo. Simplemente ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a identificar quién es el entrevistado en este pequeño extracto y quién es el entrevistado en este segundo extracto. Hazle una pausa, les vas a hacer una pausa justo a esta parte de la grabación, hazle una pausa e identifica quién es el entrevistado. Y en tu cuaderno de comunicación vas a poner la pregunta, solo la pregunta: ¿a quiénes entrevista el periodista? Y número 1, escribes el nombre del primer entrevistado que encuentres acá. Número 2, escribes el nombre del segundo entrevistado que encuentres en este extracto. ¿Listo? Muy bien, entonces ya sabes cómo lo vas a hacer en tu cuaderno. Solo escribes la pregunta y luego escribes el nombre de los entrevistados. Luego dice, para recordar, lee esta definición sobre el reportaje. Entonces acá vas a leer con mucha atención qué es un reportaje, aunque ya nosotros anteriormente ya te he dado una idea de qué es, pero acá nuevamente nos están aportando más ideas para saber qué es un reportaje. Y es importante que lo leas y en qué consiste también el reportaje. Después que tú has leído esa parte, nos dice, después de la lectura, a ver, estamos hablando de la lectura de los negritos, del festival o de la festividad de los negritos. ¿Para qué crees que se habrá escrito este reportaje? A ver, ¿tú para qué crees que se habrá escrito ese reportaje? Esto lo vas a escribir en tu cuaderno, esta pregunta, y vas a escribir acá tu respuesta. ¿Para qué crees tú que se habrá escrito el reportaje de los negritos? ¿Qué partes tiene un reportaje? ¿Recuerdas las partes del reportaje? Titular, entrada, ilustración, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, tú te vas a acordar, entonces los vas a nombrar acá. Vas a poner A, titular, B, entrada, C, ilustración, D, ¿qué más sigue? E, ¿qué más sigue? A ver, recuerda, son 5 partes. Las estructuras externas de los reportajes tienen las mismas partes. A ver, ¿tú qué crees? ¿Tú crees que tienen las mismas partes o de repente son diferentes? A ver, ¿tú qué piensas? Luego acá te dice, te dejo un reto. Muy bien, esto no es necesario que lo escribas en tu cuaderno, no. Pero vas a ir pensando. Vas a pensar a qué familiar vas a entrevistar. Piensa, puede ser a tu mamá y a tu papá, puede ser a la abuelita Juanita y al papá y al abuelito Prudencio, al tío Juan y a la tía Vilma, no lo sé. Ustedes van a ir pensando, ya sé a quién voy a entrevistar. Ya, entonces esto es para que lo vayas pensando. Muy bien, finalizando casi nuestra actividad, reflexionamos sobre nuestro aprendizaje. Muy bien, en tu cuaderno vas a elaborar esta tablita, esta columna, estas 3 columnas. No es necesario que escribas todo esto,
solamente elabora estas 3 columnas, pero si esto lo vas a ir leyendo y vas a ir marcando cuál de las 3 te corresponde. Exploré reportajes e identifiqué su estructura. Exploraron los reportajes, identificaron las estructuras de los reportajes, si tiene títulos, si tiene entradas, identificaron eso, lo pudieron reconocer, lo hicieron, si lo hicieron, un check ahí. Confirmé mis predicciones a partir de la lectura. Recuerdan que al inicio les hice unas preguntas, 3 preguntitas, a ver de qué iba a tratar el texto, de qué crees que trataba. ¿Te acuerdas? Cuando tú fuiste leyendo, ¿confirmaste tus ideas? ¿Lo lograste o de repente no, ni siquiera lo leíste? Eso depende de ti, ¿no? Ese va a ser tu reflexión, por eso dice reflexiones. Reconocí la organización del reportaje, identificaste la organización del reportaje, cómo está organizado, mediante un título, tiene la entrada, la fecha, el nombre del periodista, el cuerpo, ¿qué más? ¿Lo lograste? Si lo lograste, le pones un check. Identifiqué la estructura externa de un reportaje, el titular, la entradilla, el cuerpo, el cierto. ¿Lo volviste a identificar? Imagino que sí, porque si lo has hecho, has reconocido la organización, entonces de hecho que has identificado la estructura externa. Muy bien. ¿Interpretaste el propósito del texto del reportaje? ¿Para qué se escribió ese reportaje? ¿Te diste cuenta para qué se escribió el reportaje del guión o el reportaje de la festividad de los negritos? Muy bien, entonces si lo lograste vas a poner un check. Y así vas a terminar leyendo los 2 últimos. Y vas a marcar o vas a poner tu check si lo lograste. Y si no, marcarás acá o en la tercera columna. Finalmente vamos a reflexionar acerca de nuestro aprendizaje relacionado al propósito. ¿Cuál era nuestro propósito? Leer un reportaje para saber cómo se realiza. ¿Lo lograste? ¿Leíste el reportaje? ¿Sabes cómo se realiza? Bueno, ahora al finalizar la clase vamos a conversar acerca de eso y me vas a dar tus impresiones para ver si se logró o no se logró.